Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que en este preciso momento estén pasando cualquier tipo de necesidad. Si tú quieres pedir algún tipo de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si lo quieres hacer oraciones en tu corazón también, o si quieres orar por las personas que piden oración en los comentarios del video, también te los agradeceríamos muchísimo. El universo nos devuelve con muchísimo más amor todo ese amor que imprimimos en las oraciones por otras personas. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor como llegó a tu vida. También te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte a este canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Piscis, voy a comenzar la lectura para ustedes en este preciso instante con mis queridos piscianos y piscianas que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Piensa en tu persona súper especial. La puedes nombrar en tu mente o en voz baja o en voz alta, como tú decidas, está perfecto. Lo importante es que conectes con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Vamos a ver, estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. La verdad es una persona que los sentimientos que siente por ti son bastante inestables. Yo podría decir incluso que no siente, o sea, es como una mezcla de entre cariño y rabia, algo así, no sé qué es lo que está pasando entre ustedes, pero es una persona que te quiere de cierta manera, pero que al mismo tiempo siente cierta rabia por ti. Está bastante decepcionado o decepcionada de ti por alguna situación que se les ha presentado a ustedes. No sé, han tenido algún problema, una discusión entre ustedes y esto lo tiene así de esta manera a tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona súper especial? No sé, ¿qué ha llegado a su vida como algo totalmente inesperado? Así como llegan las buenas y las malas noticias de repente, tú llegaste a su vida como algo totalmente inesperado. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? No sé, que sigan las influencias de ciertas personas que están en su entorno. Aquí llegó mi gatita Maya, que están en su entorno y que la verdad no sea nada bueno, positivo para la relación de ustedes. Tienen que tener mucho cuidado y ponerle límites a esta persona, a estas personas, perdón. Tienen que mirar si no están planeando algún embarazo en este preciso instante. Podría surgir un embarazo para ustedes en un futuro más bien cercano. Sería una situación que realmente no sería muy favorable para ustedes. Tendrían que mirar a ver, no sé, si no están planificando, si realmente quieren o no quieren tener familia en este preciso instante. Tienen que tener cuidado con esa situación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales en este preciso instante? Que tienen que ser ustedes como pareja bastante independientes, que no depender tanto de los demás. Bueno, aquí está mi gatita Maya, así calándose. Que no sean tan dependientes de los demás y entre ustedes también, que no sean tan dependientes el uno del otro, que se den su espacio para poderse desarrollar como personas individuales y eso les beneficiará también para su futuro como pareja. Vamos a ver qué me les aconsejan a ustedes sus guías espirituales en este preciso instante.
sus angelitos que me les aconsejan en este preciso momento. Bueno, aquí está Mayita, que vino a visitarme en este preciso instante. Ellos son transmutadores de malas energías, son unos compañeros excelentes y son unas mascotas totalmente, bueno, yo no diría mascotas, yo más bien diría compañeros de vida, que son unos maestros para uno. Realmente ellos son sinceros, ellos no se vienen con hipocresías. Cuando ellos quieren es, y cuando no quieren no van a demostrar lo contrario. Bueno, salieron este par de angelitos para ti, mi querido amigo y amiga de Piscis, que estás en una relación en este preciso momento. Dice, fortuna en tus viajes, dice. Bueno, no sé, tal vez tú vayas a hacer algún tipo de viaje y en el cual vayas a poder tener claridad acerca de esta relación que llevas con esta persona en este preciso momento. Tal vez el viaje sea también con esta persona y vayan a lograr aclarar muchísimas cosas y llegar a acuerdos que van a ser para el beneficio tanto personal de ustedes como para su relación. Este otro angelito te dice, fecunda el mundo con tu amor. Mira, cuando uno tiene una relación con una persona, uno quiere que todo el mundo se ame, que todo el mundo se quiera, pero cuando las relaciones funcionan bien, a veces hay relaciones demasiado tóxicas de las cuales la verdad no sale nada bueno. Y entonces, pues este angelito te está invitando a eso, a que realmente tu relación sea un remanso de paz, un lugar íntimo de ustedes dos en el cual ustedes puedan desarrollarse como personas y como seres integrales. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Piscis, que se encuentran en una relación en este preciso momento. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Piscis, que en este momento están solteritos y solteritas y que le quieren preguntar algo a las cartas. Quieren saber acerca de su vida, de su futuro, de lo que les conviene más o no. Bueno, voy a sacar estas 4 primeras cartas. Es lo que a ustedes les está sucediendo en este preciso instante. Aquí tenemos la asesoría de Maya, que está meneando mucho la cola. Es una gatita bastante traviesita, pero es un amor. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Ustedes en este preciso momento tienen cierta inestabilidad emocional, ciertos miedos, temores, algo que los tiene bastante ansiosos o ansiosas. Pero es una situación de las cuales ustedes han dicho, bueno, yo voy a cambiar esto otro, mi forma de actuar o lo que estoy haciendo, no sé, para poder salir de esta situación. Eso es lo que están viviendo ustedes en este preciso instante. Tienen problemas, tienen dificultades, pero ustedes son unas personas bastante optimistas, bastante alegres, que no se dejan apachurrar muy fácilmente por las cosas. Han tenido alguna situación, puede ser algo físico o económico o emocional también, algún tipo de caída en cualquiera de estos sentidos y que es la situación que ustedes están viviendo, esta inestabilidad emocional que están viviendo en este preciso instante. ¿Qué se les viene a ustedes para un futuro más bien cercano? Unos disgustos bastante serios, tal vez muy posiblemente algo relacionado con el fallecimiento de alguna persona cercana a ustedes. Si es algo relacionado con alguna herencia o algo que les han dejado ustedes, tienen que tener muchísimo cuidado y abrir los ojos, porque muy posiblemente los quieran estafar con esta situación, algún dinero, algo que es de ustedes y que los podrían estar queriendo engañar. Bueno, hay personas a su alrededor que podrían ser de signo Sagitario, Leo o Aries, signo de fuego, que podrían estar empeñados en esta situación. Tengan muchísimo cuidado porque son personas que no tienen muy buenas intenciones, que parecen personas amigables o familiares, pero que tienen una doble cara y que no tienen muy buenas intenciones. El consejo de tus guías espirituales para este preciso momento, que perseveres muchísimo, que tengas muchísimo cuidado, que te asesores,
que no dejes a otras personas de aquello que tú tienes que encargarte en ese momento. Ya ese es el futuro cercano para ustedes. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Piscis, que están solteritos y solteritas, vamos a sacarles a ustedes unas cartitas, aquí con la asesoría de mi querida gatita Maya. Bueno, al parecer, lo que ustedes, o sea, este tipo de caída que ustedes han tenido, que ya puede ser emocional o física, les ha afectado bastante, pero esto te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, vas a recibir ayuda divina para poder sanar el alma, tu cuerpo, tu espíritu, cualquier cosa que se haya visto afectada por esta caída o por este deslice, por este mal momento por el que estás pasando o el que vas a pasar. Vas a tener ayuda divina, así que si es ya que se te está presentando esa situación, pide ayuda del cielo porque te va a llegar. Y si todavía no se ha presentado, entonces vas a tener esa ayuda del cielo en el momento que tú lo necesites. Este otro angelito es súper especial, va muy relacionado con el angelito anterior. Dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, a veces tenemos que alejarnos de personas, aunque sea nuestra familia, aunque sean esas personas que nosotros tanto amamos, pero si son personas que nos hacen muchísimo daño. Allá ladran mis perritos también. Que vemos que nos están haciendo muchísimo daño y que a pesar de que hablamos con esas personas, no hacen caso, no, ¿cómo te digo? No se quieren dar cuenta que nos están haciendo daño y no cambian sus actitudes para con nosotros. Entonces es mejor alejarnos para cuidar nuestra integridad física, emocional, en todo sentido, ¿ya? Y espiritual y en todo sentido. Bueno, espero que pues tengan en cuenta lo que les dicen sus angelitos, mis queridos amigos y amigas de Piscis que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Piscis que en este preciso instante están preguntando por su economía. Estas 4 primeras cartas me reflejan lo que ustedes están viviendo en este preciso instante. Bueno, aquí tenemos la asesoría de mi gatita Maya. Y también tenemos la banda sonora, es a cargo de mis perritos afuera también. Bueno, ellos son un amor. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este momento y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, tú tienes un buen nivel económico, has logrado con mucho trabajo, has logrado tener una buena estabilidad económica, pero se te están presentando ciertos problemas, ciertos inconvenientes que ya vienen como de cierto tiempo y esto muy seguramente está relacionado porque has mezclado los sentimientos con el dinero, los negocios con las relaciones personales, cosa que no te está saliendo para nada bien. Pero tú dices, bueno, de toda esta situación yo voy a lograr superarme, yo voy a lograr salir, no pierdes el optimismo con esta situación, ¿ya? Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Que estés esperando algún tipo de crédito o alguien que te pague un dinero o algún inversionista que no va a salir y esto pues va a hacer que tus planes se atrasen, no que fracasen, sino que se atrasen, que se aplacen por algún tiempo y que debas esperar por este inversionista o inversionistas y por el dinero. A pesar de todas estas situaciones que se te pueden estar presentando, tú tienes un equilibrio emocional. Tienes un equilibrio en cuanto a tus negocios y a cuanto a tu vida personal, has sabido llevar un equilibrio. Eres una persona bastante madura, bastante equilibrada, que no sé, que tu salud emocional veas que no te afecte tanto tu cuestión económica. Pero sí tienes que tener mucho cuidado de que tus relaciones personales no nublen tu cabeza en el momento de tomar decisiones financieras. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que dividas esto, ya lo que te estoy diciendo. Sí, o sea, eres una persona súper centrada, súper bien definida emocionalmente y espiritualmente,
pero no mezclar los dineros con el corazón. Los negocios con el corazón no funciona porque se podría convertir en una tormenta de parte y parte, ya tanto en tu situación sentimental o personal y en tu cuestión financiera. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en el día de hoy, mi querido amigo o amiga de... Ya salieron los dos angelitos, no hay necesidad de barajarlos. De Piscis en tu cuestión económica. Mira, el cielo te da el poder de sanar. Mira, cualquier situación que a ti se te presente, tú tienes un ángel, unos ángeles, unos guías espirituales a los cuales tú, no sé, los tienes muy presentes, o tienes personas que oran muchísimo por ti si no eres tú. Pero mira que del cielo a ti te llega ayuda de lugares que son inesperados para ti. Sigue así de esta manera. Este angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Mira lo que te estoy diciendo. No mezcles la cuestión del dinero con las cuestiones personales. Eso tienes que dividirlo. Y si estás muy confundido o muy confundida, date unos días. Apártate de pronto de algunas personas para que puedas tomar decisiones sabias y acertadas. Y habla con esas personas que yo sé que si son personas que te quieren, que te estiman de verdad, van a poder comprender que el dinero y los negocios es mejor no mezclarlos así como tan íntimamente, porque generalmente se presentan problemas. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Piscis, nos despedimos de ustedes, mi querida gatita Maya y yo. Les mandamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.